Hola, buenos días, Dios te bendiga. Nuevamente te saluda tu hermano y amigo en Cristo, Juan Carlos. Vamos a seguir también con este tema que venimos hablando y vamos a volver a leer Nehemías, capítulo 4, versos 7 al 8. Dice: pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse y se encolorizaron. El 8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Qué expresión tan gloriosa y tan maravillosa de Nehemías el edificador. Y note cuál fue uno de los grandes trabajos de Nehemías: era cerrar los portillos. Y cuando los enemigos vieron que los portillos estaban cerrados, obviamente volvió el enojo y la conspiración. O sea, siempre estamos expuestos a gente que expresa de alguna manera el enojo y la conspiración contra gente, tanto hermanos y hermanas que tienen el propósito en Dios de edificar las vidas, de edificar las familias, de ayudarle a cerrar todas las puertas que realmente puedan tener abiertas para que el enemigo no pueda hacerle daño. O sea, uno de los fines del enemigo es el daño, hacer daño. Y créame que estamos frente a a un sistema globalmente que en las mentes de mucha gente, tanto hombres como de mujeres, está plantada la semilla de hacer daño. Pero ahora, con respeto a lo que dicen las escrituras, que el enemigo vino para hacer daño, entonces algo hizo Nehemías que nos da a nosotros una dirección de lo que tenemos que hacer. Nosotros realmente tenemos que cerrar puertas lo más posible. ¿Por qué? Porque la guerra siempre se levanta cuando hay derechos legales, ¿eh? Y Nehemías le cortó todo el derecho legal al enemigo para que no pueda dañar la ciudad ni para que pueda dañar las vidas. Entonces, el plan de Dios es que nosotros, como hijos de Dios, cerremos toda puerta para que el enemigo no tenga derecho legal de hacer daño, tanto ni a la familia, tanto ni a las generaciones, ni a todo aquello que usted posea como bendición de Dios para su vida. Entonces, mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 8. Dice: pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Acá Juan está hablando de una práctica, ¿no? De una práctica de pecado, ¿no? Entonces, las escrituras nos darán siempre la respuesta a través de la misma palabra, cuál es la práctica del pecado que hay que de alguna manera permitirle a Dios, y nosotros ser sabios y entregar nuestra voluntad a Dios para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, no la voluntad permisiva, porque justamente la voluntad permisiva es lo que la persona se permite de repente practicar un pecado, ¿no? O sea,
Juan está diciendo, el que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿de qué práctica de pecado está hablando? ¿No? Entonces, nos dice la palabra del Señor en el verso 4 de Primera de Juan, verso 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción a la ley. O sea, está hablando Juan que el que practica el pecado de rebelión, el que practica el pecado de desobediencia, está infringiendo la palabra de Dios. Entonces, uno de los grandes pecados, por eso dice que el diablo peca desde el principio. ¿Cuál fue el pecado de Luzbel o de Lucifer? El pecado de rebelión, el pecado de desobediencia. Entonces, Dios no acepta el pecado de rebelión. Dios no acepta que la persona sea rebelde. Puede ser una persona llena de estudios, llena de conocimiento. No estoy en contra de eso, pero si la persona no obedece a Dios, es una persona rebelde. Y la Biblia cataloga, y de la forma que Dios cataloga en las Escrituras, a una persona rebelde no es buena. Y es muy probable que en todos los lugares de culto estén llenos de esta clase de gente, muchas veces queriendo echar al diablo, queriendo echar los demonios, queriendo traer sanidad sobre los enfermos, cuando no están obedeciendo realmente a lo que Dios le está demandando obediencia. Dios tiene una conversación con el profeta Samuel, cuando Samuel va a orar por Saúl. En 1 de Samuel capítulo 15, verso 23 dice, porque como el pecado de adivinación es la rebelión. Vuelvo a leer este texto. Dice, porque el pecado de adivinación es, porque el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te desechó para que no seas rey. O sea, Dios está hablando sobre Saúl y le está diciendo que a partir del momento que Saúl desobedeció la palabra que Dios le había dado a través de Samuel, se convirtió en un hechicero, se convirtió en un brujo, se convirtió en una persona malvada por desechar la palabra, por no obedecer lo que Dios le dijo que debía de hacer, por la obstinación que había en su corazón. Entonces, un hechicero no puede echar a un demonio. Un hechicero no tiene legalidad en Dios para hacer guerra espiritual. Por eso es que Nehemías, cuando vino el enemigo a insultarle, a hablarle, recuerde que dije que él lo ignoró a lo que Sanballat le hablaba y a lo que Sanballat lo insultaba. ¿Por qué? Porque él sabía que no podía caer en desobediencia, en rebelión, porque si no, la obra de restauración y de edificación no se iba a terminar nunca. Entonces, yo creo que es el momento y el tiempo en que nosotros tenemos que comprender tres cosas importantes sobre la obediencia. Punto número 1, obedecer a Dios sobre todas las cosas. Punto número 2, obedecer al pastor a donde usted se está congregando. Y punto número 3, estar sujeto los unos a los otros. Son los tres códigos de obediencia para que el enemigo no tenga derecho legal para resistirte y no abandonar el territorio por el cual estás peleando. Que Dios te bendiga y que esta palabra sea
de gran bendición.